Junio 6 del 2022, son las 15 horas del día y me encuentro en Cleveland, Tennessee. Este encuentro con la muerte fue editado mayo 30 del 22 en Naples, Florida, a las 7:30 de la mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirme un día más de vida y contemplar con mis oídos la alabanza de los pájaros. Gracias por mis amigos, por mis hermanos, por la iglesia, por mi familia. Bendito eres, mi Señor, bendito eres. Ten misericordia de aquellos que no conocen de tu verdad. Permite que el Espíritu Santo les revele tu palabra en sus corazones. Hágase tu voluntad en las familias que buscan de tu presencia y tu verdad. Que vean la victoria en el sacrificio de la cruz. Señor, conforta el corazón de aquellos padres que perdieron sus hijos en la escuela elemental en Texas. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Abraza a aquellos que se refugian en ti. Permite que te busquen en todo momento y en todo lugar, y no cuando el infierno se manifiesta, ya que los demonios están en este mundo, destruyendo lo que te pertenece. Ven pronto, mi Rey, Señor Jesucristo, ven pronto. Tuve el privilegio de visitar la iglesia donde me congrego cuando vengo a Naples, ayer 29, para escuchar la palabra, y como siempre, el pastor Pedro Libreros enseñó de varios libros de la Biblia acerca de la resurrección en 3 partes. Primero, la resurrección de Cristo, las primicias. Segundo, los muertos en Cristo. Y tercero, los mártires de la resurrección. Y por supuesto, la enseñanza del servicio de ayer me inspiró para hacer este encuentro, ya que yo tenía otro encuentro con ustedes. Se estudiaron de los libros de Apocalipsis, Hechos, Filipenses, Santiago, Corintios, y de todos los versículos que expuso, uno tocó mi corazón. Que Dios Padre bendiga a mi maestro y pastor y a todos los hombres que exponen la palabra en verdad en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. Amigos, me puse a meditar y a pensar en esto, y esto es lo que aprendí. La palabra sórbida equivale a absorbida, eliminada, consumida, menoscabada, inexistente, engañosa, irreal. A los que escuchen que la muerte en victoria no es muerte, ya que el Señor Jesucristo la conquistó al tercer día en la resurrección de los muertos. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Tremendo, ¿no? Hay un capítulo, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo muriera. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bendito el glorioso y poderoso, el Señor, el que vive, el que vive. Esto me llena, el saber que Él vive. Bendito, gloria a Dios, porque en sus manos está la victoria. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol
los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, así es, así será. Señores, la maldad siempre ha existido desde el principio de la creación. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Me imagino, qué triste, que hasta el corazón del Dios creador llora, y no llora lágrimas de sangre, porque Él las dio en el Calvario por la maldad de los hombres. La muerte tocó el 24 de mayo las puertas de 21 familias en el estado de Texas. Las fuerzas demoníacas, las influencias satánicas están haciendo su obra. La muerte está enlutando la humanidad. Estamos sufriendo los juicios de Dios. Esto es parte de los juicios de Dios. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué los niños? ¿Por qué? Todo tiene una respuesta en su palabra, ya que es la vida y es la verdad. Busquen en ella, indáguenla y ahí encontrarán. En momentos como este es donde vienen a cuestionar y a buscar de Dios. Tristemente es así. Dice en Salmos 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Es muy, muy trágico esto. Lucas 18:16. Y Jesús bendice a los niños. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Estos pequeños están en la gloria del Señor, como todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de nacer. Millones de vidas fueron apagadas desde que el aborto fue aprobado en enero 22 del 73 por la Corte Suprema de esta nación. Aquí también se encuentra la mano del maligno, el gran enemigo de Dios, que siempre ha querido destruir las familias desde el principio, desde Adán y Eva. Salmos 123, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo me hubiera gustado haber conocido este versículo cuando tenía 16, 17 años? Salmo capítulo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendo. ¿Qué es el alma del ser humano? Se considera la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y de sentir. Es la esencia inmaterial. En hebreo es nefesh, que significa vida o tiene vida. Se deletrea N-E-P-H-E-S-H.
Nefesh. El alma no es una realidad sensible y por tanto no puede ser estudiada por la ciencia. Yo me imagino una mesa con científicos, con ateos, con no creyentes, con todos aquellos que rechazan a Dios y que leyeran esta parte que dice la capacidad de pensar. ¿Qué nos da la capacidad de pensar? Es Dios, el creador. No es el Big Bang o una nueva revolución o todas esas cosas que dicen que, Dios mío bendito. Naciones busquen de Dios, de su palabra, de su verdad. Vienen tiempos terribles para la humanidad y nuestra defensa es esta, el Salvador, el Señor Jesucristo. Busquen y créanle, crean de Él, créanle a Él, al Redentor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Él nos dio el soplo de vida, el espíritu de vida. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Esto es la misión de Cristo, la muerte vencida, la derrota de Satanás. Y el Señor es el que nos dio la victoria, dándonos la vida eterna. Bendito es Dios, bendito. Cuando medito en esto se me conmueve el corazón por aquellos que lo rechazan y que no creen. Y pues ahí está la victoria. En la vida de Jesús, en su resurrección. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Hechos, capítulo 26, versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo aquel juicio dio al Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados señores, yo fui esposa de un hebreo, de un judío, y pues ahí aprendí que ellos cuando repiten algo es porque lo quieren verificar, afirmar. Y si ustedes se dan cuenta en los evangelios del Señor Jesucristo, cuando Él afirma de cierto, es porque así es. Aquellos que no creen, sobre todo a la nación judía, a esa hermosa nación hebrea, búsquenlo en su palabra. Él está en los 5 libros de Moisés, en el Pentateuco, algo así. El español mío es terrible. Regresen a Él, búsquenlo. Él fue el que nos dio su vida por todos, por judíos, por gentiles, por griegos, por hindúes, por samaritanos, por todos nosotros. Él vino a hacer el gran sacrificio. El 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley.
57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, la venida de Cristo está cerca. Búsquenlo, busquen de Él. Busquen en su palabra, lean su palabra, indaguen su palabra. No lo busquen en religiones, que no lo van a encontrar en religiones. Muchos dicen que los cristianos es una religión. No, los cristianos, los verdaderos cristianos son los que siguen a Cristo. Los que seguimos y crecemos cada día, es día a día, es un diario vivir conectados con Él en su presencia. Y termino con este encuentro con la muerte en la epístola de San Pedro, capítulo 1, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 3, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que el Señor Padre y el Señor Jesús los bendiga y los proteja. Y los dejo con el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios los bendiga.